Es una de esas películas de culto que o te encanta o no acabas de entrar en ella, pero si te gusta, te hipnotiza. Y vamos a analizar los motivos en este vídeo. La película Her, con el actor, uno de esos actores de moda desde hacía un tiempo importante, como Joaquin Phoenix, que además dentro de muy poco le volveremos a ver como Joker, ese tráiler que ha dejado un poco ahí, bueno, ha gustado mucho a mucha gente, pero también ha dejado con muchas dudas a otra, y bueno, supuestamente es un musical, lo cual te deja un poco, bueno, a ver qué se han sacado de la manga con Joker 2, que tiene pinta de que va a ser igualmente un éxito como la primera, ya veremos si tanto o no. Un actor que lleva ya muchos años teniendo un prestigio considerable por parte de la crítica, y que recordemos, se llevó el Oscar por Joker, y que bueno, defraudó un poquito con Napoleón, sobre todo la propia película, pero que parece va a volver a dar mucha guerra con Joker de nuevo, y con Her posiblemente sea una de sus películas más especiales en todos los sentidos, también en cuanto a interpretación. Una película de Spike Jonze, con películas de culto en muchos sentidos, como por ejemplo Cómo ser John Malkovich, película bastante extraña y que a mí la verdad es que me gusta bastante, me hace mucha gracia, pero no es un director para todos los públicos, vamos a decir. Y Her le pasa un poco lo mismo, a pesar de que es una película de culto y para muchos está en un pedestal, yo incluido, yo me meto entre los que la ponen en un pedestal, hay mucha gente que no entra en ella. Es una película con muchas cosas que no acaban de gustar a mucha gente, por ejemplo, a lo mejor el ritmo o la propia historia, aunque yo tengo que decir que la historia en sí, para mi gusto, está muy bien ejecutada. Una película que narraría una historia de amor entre el propio Phoenix, un personaje complicado, ahora lo analizaremos, con una especie de inteligencia artificial, un programa de inteligencia artificial para, bueno, pues para compañía, un poco de todo, ¿no? Una especie de Siri que va un poquito más allá, con una relación un poquito más estrecha que Siri y también más desarrollada en muchos detalles en cuanto a eso, en cuanto a capacidad de interactuar, de conversar, en fin, la verdad es que es un programa que es muy completo en ese sentido y que desde el primer momento va a tener una relación muy especial con Joaquin Phoenix en un futuro, vamos a decir, cercano, pues se nota que es un futuro ya con bastantes avances respecto al actual, pero no demasiado. Una sociedad que parece que está a la vuelta de la esquina. De hecho, la inteligencia artificial que se ve en esta película podría decirse que es un desarrollo de lo que estamos viendo ahora desde hace un año y pico con el ChatGPT y demás, que fue un auténtico boom. Esta película es anterior al ChatGPT y todavía estas cosas que estamos viendo ahora, esta explosión que está viendo con este tipo de programas de inteligencia artificial, esta especie de salto cuántico que ha hecho en los últimos tiempos este tipo de tecnología, vamos a decir, todavía no estaba en el día a día, estaba ya ahí, se veía que estaba a la vuelta de la esquina, pero muchas de las cosas que se ven en la película con esta inteligencia artificial no deja de ser una película de ciencia ficción, aunque más que nada es una película de relaciones, de amor, etcétera, etcétera, del ser humano en muchos sentidos. Es una película que aborda muy bien esa idea de el futuro próximo, cercano, qué relación vamos a tener con la inteligencia artificial. Hay mucha gente que, por ejemplo, la critican en cuanto a que es una película muy inverosímil. No se creen que pueda haber ese tipo de relación, incluso hasta sexual, con algo que sería artificial o básicamente una voz, una inteligencia artificial, que por cierto es una película que hay que ver en versión original subtitulada porque están los dos estupendos, pero sobre todo por la voz de esa inteligencia artificial con Scarlett Johansson, una voz muy especial, además incluso muy sensual, muy especial, es decir, que te crees que sea una posible relación amorosa, porque vamos a ver, yo soy de la generación de los chats, ya sabéis, aquella explosión que hubo a primeros de los 2000, de los grupos de chats, y yo creo que aunque muchos no lo reconozcan, hubo mucho coqueteo, incluso mucha historia detrás en cuanto a posibles relaciones más allá de la amistad, incluso amorosas, con gente que o no le ponías cara o se la podías poner, pero a lo mejor era falsa. Bueno, hubo un montón de historias de amores, de gente que no se conocían y solamente se conocían a través de un chat y que a lo mejor, pues en muchos casos, pues eran personas que mentían hasta incluso en el sexo. Aparentaban ser chicas o chicos y eran todo lo contrario. O en edades muy distintas y demás. Sin embargo, esa conexión en cuanto a gustos, en cuanto a forma de ver la vida, de expresarse, ese quid pro quo que había en los chats y llevó a que algo inverosímil hasta hace muy poco pudiera ocurrir. Evidentemente esto ha evolucionado muchísimo y a lo mejor ahora no ocurre tanto o ocurre más en redes sociales y demás. Pero ha habido muchísimos casos de gente que se ha enamorado de verdad hasta las trancas de personas que no conocían en persona o en vivo. Y a lo mejor luego a la hora de la verdad, a la hora de verse en vivo, había ciertas diferencias o reticencias. Aquí esto es como que se desarrolla un poquito más, porque esa inteligencia artificial es prácticamente perfecta, inmaculada, aparte de la voz, como digo, sensual que tendría Scarlett Johansson, es una gran conversadora, que evidentemente sabe de todo,
Y además tiene una cosa muy interesante que me parece que, sobre todo cuando ves la película más de una vez, esta es mi tercera vez con Her, te vas dando cuenta que, por ejemplo, la inteligencia artificial que plasmaría este sistema operativo que se llama la película, va evolucionando a una gran rapidez. Al principio a lo mejor es una historia de amistad, luego ya es una historia de amor, pero como muy básica, como muy infantil, casi como que la inteligencia artificial no es capaz de comprender qué está pasando, o los sentimientos no es capaz de entenderlos o expresarlos, pero a medida que avanza la película, esa inteligencia artificial va evolucionando a mucha más rapidez que el propio personaje de Joaquin Phoenix, que al final pues ya tiene mucha experiencia en lo amoroso. Esa evolución es mucho más rápida que la del ser humano y llega un momento en el que esa inteligencia artificial, tanto el personaje de Scarlett Johansson, entre comillas, como otras que hay por ahí, digamos que ya los seres humanos no le valen porque están un escalón o dos por debajo en cuanto a entender las relaciones, el mundo, etc. Evoluciona tan rápido que le adelanta al ser humano. Y es una reflexión muy interesante y que ya estamos viendo que muchos expertos nos advierten de que cuidado, que la inteligencia artificial como tal se nos puede desmadrar en cualquier momento porque evoluciona a una escala geométrica, ¿no? Lo que hoy es 1, mañana es un 2 y pasado mañana es un 4 y al día siguiente no es un 8, es un 16 prácticamente, ¿no? Este futuro no es Matrix, no es Terminator, no hay un Skynet, no es el fin del mundo, no van a dominar el mundo. Esta inteligencia artificial es un complemento a las relaciones humanas cada vez más distantes, más frías. Se nota esa sociedad que se ve en la película donde las relaciones humanas están cada vez más rotas, la gente va más al sexo y poco más, que es muy interesante. Estamos ya en una sociedad en la que parece que lo más importante es el sexo y lo demás es prescindible. Esto se aborda en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? O como en el futuro cada vez más estaremos en nuestra propia burbuja, en la realidad virtual, etcétera, etcétera, y como que las relaciones humanas cada vez van a más. Siempre se ha dicho que ya los niños ahora no juegan en el parque y las relaciones cada vez son más cortas, más explosivas y enseguida se acaba el amor entre las parejas, incluso las muy asentadas, etcétera, etcétera. Y esto también se aborda en la película de una forma muy interesante. Al final el personaje de Joaquin Phoenix es un personaje que ha dado muchos tumbos en la vida en cuanto a relaciones. Tuvo una relación muy amorosa, muy tormentosa, que todavía está digiriendo mucho tiempo después, con un divorcio que no acaba de llegar, con momentos muy buenos. Es una historia muy tierna, es una película que narra muy bien las relaciones humanas y también las relaciones amorosas, porque más allá de la relación entre el protagonista y el sistema operativo, también te narra otras muchas relaciones de amistad o de amorosas o de relaciones humanas que no acaban de cuajar, como por ejemplo el personaje de la vecina que sería Amy Adams, o la exmujer, o que va a ser su exmujer, o incluso una cita a ciegas que tiene con un personaje que parece que están yendo todo muy bien y va todo súper bien, de repente salta por los aires en un momento en el que el personaje y el espectador no acaba de comprender qué ha pasado. Esto está muy a la orden del día y se narra muy bien en la película. Es una historia de amor, al final es una película de amor, es una película que habla de las relaciones humanas, solo que en un contexto muy especial, para mi gusto muy interesante, muy seductor, porque además todo lo que sería esa historia de la evolución de la inteligencia artificial creo que está muy bien narrada, insisto, mucho antes de que explotara todo el jaleo de ChatGPT y demás. Por tanto, es una película que yo creo que no va a envejecer, porque posiblemente haya sido adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Pero además tiene muchas virtudes. Bueno, por ejemplo, los escenarios son muy realistas, son futuristas, pero juega muy bien a la idea de, pues meter al protagonista en algunos escenarios que ya parecen futuristas, aunque sean reales, como el caso de la zona, vamos a decir, el distrito financiero de Shanghái, que es muy espectacular, aunque el protagonista viva en Los Ángeles. Pero eso está muy bien hecho porque no se gastaron una millonada en hacer un mundo futurista y sin embargo te crees que es un mundo futurista porque está rodado en algún escenario que hoy en día ya es espectacular. Es un futuro, vamos a decir, cercano, sin fecha clara, pero muy reconocible y sin tampoco fantasear demasiado a lo Blade Runner o cosas por el estilo. No hace falta. Y sin embargo, se plasma, se siente muy bien que hablamos de aquí a unos cuantos años vista. De hecho, es una película muy interesante porque también la propia profesión del protagonista, un escritor de cartas, básicamente, cartas muy personales, pero para otras personas, narra muy bien esa posibilidad de, oye, el futuro puede ser tan frío en cuanto a relaciones humanas que hasta la gente se escribe cartas a través de una persona que, sea muy escritor o muy poeta, muy todo lo que tú quieras, pero te la está escribiendo a ti, no la estás escribiendo tú, ¿no? No hay carta más fría que aquella que no has escrito tú. No sé si existe ese tipo de servicio ya, si ya hay alguien que te escribe cartas o hay empresas, supongo que el ChatGPT te lo puede hacer, pero no sé, es un poco raro.
Pero en esta sociedad que nos narra la película es algo súper normal, porque incluso habla de que hay clientes a los que le escribe cartas, padres, hijos, parejas, abuelos, nietos, etcétera, etcétera, que lleva con ellos años y años. Y es algo normal. Bueno, yo contrato un servicio de cartas y me las escribe y, claro, puede poner cosas muy bonitas, pero en el fondo ha escrito otra persona. Pero en esa sociedad del futuro que te narra la película se ve como normal. Y es un tema un poco anecdótico de la película, pero que te plasma muy bien ese mundo futuro que te narra la película, que insisto, está más aquí que allá. Y luego la verdad es que es una película que tiene muy buenos momentos en cuanto a eso de la exploración, vamos a decir, las relaciones humanas. Con un Joaquin Phoenix muy tierno, es un personaje como, parece un cervatillo, ¿no? Dan ganas de abrazarle, no acaba de encontrar el rumbo, se nota que es una persona que quiere ser querido y querer a otra persona, pero que no encuentra esa afinidad con otra persona que no sea su exmujer, todavía no ha digerido del todo esa separación, aunque ya llevan un tiempo en trámites de divorcio. Y esta relación intermedia que tiene con el personaje, o con la inteligencia artificial, con Scarlett Johansson como voz, no deja de ser una especie de puente, de tirita, para sobrellevar o digerir lo que está dejando atrás. Aunque eso sí, a pesar del cierto pesimismo que puede tener la película en algún detalle, el final es bastante interesante, porque aunque lo que ocurre con los sistemas operativos es un poco desconcertante y como que el ser humano se queda vacío cuando ocurre lo que ocurre al final sigue habiendo seres humanos y sigue habiendo posibles relaciones, incluso algunas muy plausibles o muy factibles, que las tienes ahí a la vuelta de la esquina, como el caso del personaje de Amy Adams, y es entonces cuando te das cuenta de que, mira, tenía esta chica con la que me llevo súper bien, con lo que le intenté hace unos cuantos años, no funcionó, pero ahora a lo mejor sí que puede funcionar. Y es muy interesante porque más allá del pesimismo que tiene la película, siempre hay esperanza. Hay una cosa que me hace mucha gracia en la película, es una película en la que se te saltan las lágrimas, te enternece en muchos momentos, como digo siempre es muy interesante, incluso hasta fascinante, pero es una película que además te ríes bastante con ella en ciertos momentos o situaciones. Algunas ya están casi en el día a día, en la calle, ¿no? Como ese Joaquin Phoenix jugando, por así decirlo, con la inteligencia artificial en la calle, con el móvil para allá, para acá, haciendo giros, no sé qué, básicamente haciendo el tonto alrededor de la gente. Pero eso ya lo estamos viendo prácticamente, y creo que va a ir a más con estas gafas de 3D o ¿cómo se llama? Realidad virtual y todo esto. Creo que vamos a empezar a ver cosas muy raras. Ya lo hemos visto, y no hace demasiado, con aquello de los Pokémon y todo esto, o aquella fiebre que hubo en un verano muy concreto. Igual, había gente que hacía locuras, incluso hubo, creo, hasta accidentes de gente que fue atropellada y tal y cual. O sea, estamos viendo cosas muy raras que en la película pueden parecer absurdas, pero ya se ha visto y se va a ver seguramente cosas mucho más absurdas en la realidad. Es decir, esa ciencia ficción que narra la película va a ser seguro más que real y se va a superar en la vida real. Y otra cosa que me hace mucha gracia es que se nota en un momento de la película como la inteligencia artificial o el sistema operativo va evolucionando desde casi como si fuera un niño pequeño a un adolescente hasta a un ser adulto, y luego ya algo más que un ser adulto, y por eso supera, digamos, o adelanta al ser humano con más rapidez. Hay un momento en el que es como una especie de como si tuviera una edad de adolescente, que le hace gracia a muchas tonterías, como por ejemplo en un videojuego como esto, una especie de ama de casa que, en fin, se excita con una nevera, y la inteligencia artificial le hace gracia como si fuera un niño pequeño o un adolescente, y es muy gracioso porque es como que contagia al ser humano. En el fondo, como que el ser humano todavía es más adolescente que otra cosa, y la inteligencia artificial, a la hora de la verdad, poco tiempo después, adelanta, le adelanta por completo. Como que lo que abarca la evolución de la inteligencia artificial está muy por delante de la evolución del ser humano en muchos sentidos, como por ejemplo en las relaciones sociales, lo cual es muy interesante. Es una crítica seguramente a la sociedad, pero también es muy fascinante decir, oye, es como que estamos todavía, como ser humano, como humanidad, seguramente estemos muy lejos todavía de la evolución a la que quizá en un futuro seamos capaces de llegar. ¿Quién lo sabe? La inteligencia artificial lo consigue en la película. ¿Lo conseguiremos nosotros? Ya veremos. En definitiva, una película, para mi gusto, realmente interesante, realmente potente en muchos detalles, además muy bien realizada, la música está muy bien, la imagen, la fotografía, el Blu-ray se ve muy bien, tiene una fotografía, una calidad de imagen muy especial. Una película que tiene muchas reflexiones, muchas lecturas. Yo es la tercera vez que la he visto y ahora he descubierto otras cosas que no vi o que no comprendí en la primera o en la segunda vez. Y seguramente en la cuarta descubra cosas que no he visto en la tercera. Es un peliculón, para mi gusto. Está más que justificado que sea una película de culto para mucha gente. Entiendo también que puede haber cierta barrera con la película, con la historia, con el ritmo y demás para mucha gente, pero creo que es una película que merece por lo menos, si no te gustó, no te convenció,
darle una segunda oportunidad porque posiblemente te guste más o la comprendas mucho mejor o le encuentres más sentido en el segundo visionado. Yo ya digo, me encanta, me gustó la primera vez, pero la he ido subiendo la nota. Ahora la dejaría en un 9 tranquilamente, 9,25, porque es una película para mi gusto fascinante. Así que nada, como siempre, encantado de saber vuestra opinión. Insisto, darle una oportunidad si no la comprendisteis o no entrasteis en ella, porque lo merece. Y los que seáis fans de ella, como es mi caso, ahí tenéis el espacio para dejar los comentarios. Como siempre, para pasar de Robocop, no os metáis en líos.